Amigas, amigos, le Hablemos de Ópera. Me parece que ya estamos al aire. Déjenme confirmarlo porque hoy estoy aquí solito y todo indica que estamos al aire. Entonces, bueno, este es el momento de darles la bienvenida. Soy Gerardo Kleinburg. Este es nuestro Hablemos de Ópera en casa. Gracias por acompañarnos hoy a las 7 de la noche en vez de las 6 de la tarde. Pero la verdad es que les comento porque acabo de terminar una primera sesión de un curso para chavos de la UNAM de introducción a la ópera, que se llama Llégale a la ópera, y es un compromiso que tengo adquirido desde hace mucho tiempo para estos días y era importante llevar la sesión hasta su final, que era apenas hace unos cuantos minutos. Como acostumbramos en nuestras sesiones de Hablemos de Ópera en Casa, empezamos por darle la bienvenida a las instituciones, a las instancias que nos hacen el favor de sumarse a estas transmisiones. Y empezamos por hablar de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal Mexicano, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, con sus casi 40 teatros de ópera en toda América Latina, el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, el Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Nuestros teléfonos en Hablemos de Ópera 55 43 47 0283. Las redes sociales son las que ustedes conocen, nuestra página de Facebook, a la que nos hacen favor de sintonizarse en este momento, @gkleinburg en Twitter, @hablemos_de_ópera en Instagram. Ahí estamos permanentemente para ustedes. También tenemos nuestro canal de YouTube, al que le pedimos sean tan amables de suscribirnos, eso nos ayuda mucho. Nuestro canal es Hablemos de Ópera. Y antes de empezar esta charla acerca de la ópera en los siglos XX, XXI, la ópera después del repertorio que solemos conocer todos. Antes de todo eso, me gustaría hacer algunos comentarios. Me gustaría, en primera instancia, y aquí voy a necesitar un pequeño apoyo, por eso voy a sacar mi teléfono para poderles leer algo. Lo primero que les quiero decir es que estamos verdaderamente de manteles largos en Hablemos de Ópera para este próximo sábado, ahora sí a las 6 de la tarde. Nuestro invitado de honor para hablar de ópera en casa es nada más y nada menos que Francisco Araiza. Realmente yo he comentado en alguna ocasión que hay muchos cantantes mexicanos que han seguido este camino del estrellato, de la carrera internacionales, pero esa carretera, ese camino, se llama Francisco Araiza. Él lo trazó, lo armó, lo construyó, lo recorrió. No fue el primero, pero hay cantantes de la talla de Gilda Cruz Romo, de Oralia Domínguez, muchos cantantes mexicanos, pero nadie antes de Francisco Araiza había logrado esa magnitud, longevidad de carrera internacional. Estoy particularmente orgulloso de poder decir que en menos de 6 semanas habrán estado con ustedes a través de Hablemos de Ópera Javier Camarena, Ramón Vargas, Rolando Villazón, Francisco Araiza. De verdad, es un aval gigantesco para nuestro proyecto y vendrán muchos cantantes más que nos acompañarán. Pero este sábado, de verdad, no hay manera, independientemente de que no estuviéramos todos como debemos estar encerrados en nuestras casas, independientemente de eso, no hay manera de que no estén con nosotros para escuchar a Francisco Araiza. Francisco es la persona que tal vez más tiene que decirnos al respecto, el que más camino ha andado, el que más ha entendido sobre una carrera internacional. Imagínense a los 20 y tantos años convertirse en uno de los tenores favoritos de Herbert von Karajan, haber participado en fin, no vamos a hablar hoy de Francisco, lo haré el próximo sábado, pero no pueden fallar y por favor pasen la voz, próximo sábado 20 de junio, 6 de la tarde, el inmenso Francisco Araiza
con nosotros. Otro anuncio que quiero hacer, y también me parece importante, es compartir con ustedes una actividad que no es de Hablemos de Ópera, pero en la que tengo el honor de poder participar. Y es de un proyecto hermano, mucho mayor en edad y en experiencia que el nuestro, mexicano de gran importancia como es ProÓpera. ProÓpera, con su servidor, este próximo jueves, pasado mañana, haremos una conferencia privada a través de Zoom titulada Boris Godunov de Mussorgsky, un retrato operístico de la Rusia profunda. Yo les pido que si les interesa, son las mismas condiciones, las mismas características de nuestros proyectos, 500 pesos por dispositivo, por computadora. Yo les pido que si les interesa saber un poco de Mussorgsky, uno de los grandes titanes de la historia de la música, si les interesa escucharme platicar de Boris Godunov, que es una de mis 5 óperas favoritas de la vida, se inscriban, que por favor escriban a de Antonio, E de Eduardo, G de Gerardo, minúsculas, @proopera, todo junto, .org.mx. Va de nuevo, lo voy a subir en un momento a la página, aeg@proopera.org.mx. Este jueves, Boris Godunov, un retrato operístico de la Rusia profunda. Y ahora sí, arrancamos nuestra charla del día de hoy. Una charla cuyo título es que no le entiendo, la ópera en los siglos XX y los siglos XXI. No sé si es el mejor título que podía haber escogido para nuestra charla de hoy, pero se entiende. Se entiende que lo que quiero decir es qué pasa con la ópera, qué pasa con nosotros como espectadores operísticos cuando nos enfrentamos a títulos que ya no son Puccini, que ya no son incluso un Richard Strauss. ¿Qué pasa cuando vamos al teatro y la ópera que tenemos enfrente es una ópera que automáticamente clasificamos como rara, extraña, difícil, inaccesible, horrorosa porque no se puede tararear? Eso es ruido, no es ópera. Pobres cantantes, ¿cómo están haciendo eso? ¿A quién se le ocurre mostrarnos algo así? Detengámonos porque me parece que no estamos haciendo justicia a un género que decimos amar, si es que amamos y decimos amar la ópera, pero tampoco nos estamos haciendo justicia a nosotros como espectadores. En este momento, ya que hablo de ópera contemporánea, de ópera del siglo XX. Es difícil también esto de hablar de ópera contemporánea cuando vamos a hablar de ópera escrita en 1905 o 6 o 10, como si eso fuera contemporáneo, pero bueno, se entiende. Ya ahí viene una de las primeras imprecisiones de nuestro tema. Hablar de ópera moderna y de ópera contemporánea, algo que tiene más de 100 años. ¿De qué otra cosa? ¿Existe otra cosa que ustedes conozcan a la que se le diga moderna y contemporánea que tenga 100 años? Díganme una, no la van a encontrar. Y con la ópera sí, con la música sí se usa. Veremos un poco, no sé si veremos, trataremos de entender por qué. Aprovecho, decía, para comentarles que nuestra invitada, mujer, compositora, mexicana, de este sábado que viene al otro, será Gabriela Ortiz. Gaby Ortiz, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Es una artista de muy altos vuelos mexicana, una compositora de esta música a la que solemos llamar música de concierto. Ningún término queda bien. Música contemporánea, música clásica moderna, ópera, porque también es una compositora de ópera, que tiene un éxito importante en el extranjero. En el extranjero se sabe bien quién es Gabriela Ortiz. Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles, con mucha regularidad hacen música, encargan música de Gabriela Ortiz. ¿Por qué la menciono? Porque justamente la idea de hacer esta charla el día de hoy tiene que ver con cerrar la cuña el próximo, no este sábado que viene, sino al otro, con Gaby Ortiz, para hablar justamente de la ópera que ella misma hace, de la ópera que ella construye con su lenguaje contemporáneo. Entonces, ¿dónde empieza el problema? El problema de la ópera contemporánea en realidad empieza con la música que lleva esa ópera contemporánea. Y aquí estamos en problemas, porque estamos asumiendo que la música es todo.
Y la música no es todo en la ópera. Para aquellos que me han hecho favor de seguirme en alguno de mis cursos, clases, conferencias sobre el origen de la ópera, tendrán, espero, si no lo he hecho tan mal, bastante clara la noción que he tratado de transmitir de que la ópera nace, al menos su nacimiento, como un género dramático, teatral, en el que un grupo de florentinos renacentistas intentaban evocar, revivir el teatro griego y asumieron, como Jorge Volpi dijo la semana pasada, en lo que bien puede haber sido un equívoco, un disparate, una especulación mafufa, que los griegos medio hablaban y medio cantaban, para usar términos actuales, rapeaban su teatro. Es decir, la ópera nace con un propósito estrictamente teatral y poco a poco, a lo largo de los años, se empieza a musicalizar cada vez más, en particular con la llegada de Claudio Monteverdi. Pero el origen de la ópera no es musical, es decir, no se trata de un grupo de músicos tratando de hacer música de otra manera. Eso va sucediendo después. ¿Qué quiero decir con todo esto? En el verdadero fenómeno operístico, en el fenómeno operístico cabal, en las obras maestras operísticas, la música es determinante, es crucial, pero es un elemento. Necesitamos un texto, necesitamos una escenificación, necesitamos actuación, necesitamos cantantes, necesitamos una producción, necesitamos un concepto escénico, necesitamos toda una serie de cosas. La ópera no es una rola que pones en el radio y ya está, eso es la ópera. Eso no es la ópera. La ópera es un fenómeno de una complejidad infinitamente mayor que, entre otras cosas, busca o encuentra la reunificación de las artes, que era lo normal en el periodo esplendoroso de la cultura clásica, de la cultura griega, y que hoy por hoy, o que más bien poco a poco, se va perdiendo. De alguna manera, la ópera reúne estas artes que otrora estuvieron unidas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para traer el tema de nuevo a donde de verdad lo debemos cifrar. La ópera que sigue de Puccini, la ópera que sigue de Strauss, tiene música distinta. Eso es todo. Tiene música distinta. Nos habla en otro idioma distinto del que o de los que conocemos. Esto no es un fenómeno nuevo en la historia de la ópera. La ópera empezó a hablar con distintos lenguajes. La ópera nace hablada en el lenguaje musical renacentista. Poco tiempo después, 100 años después, la ópera es hablada en el lenguaje musical barroco. La gente que escuchaba el lenguaje musical renacentista se hubiera desconcertado con el lenguaje musical barroco. Habría dicho, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo cantas ahora sí? No me gusta. La gente que se forjó en la ópera con el lenguaje musical barroco, al entrar al clasicismo mayor, debe haber dicho, ¿por qué ahora sí? La gente acostumbrada a un Mozart, al clasicismo en la ópera, cuando pasa a un romanticismo exacerbado, se debe haber desconcertado también, y así sucesivamente. La ópera habla en el idioma de su tiempo, de la misma manera en que habla en el idioma literario de su país de origen. Habitualmente, sobre todo en tiempos modernos, la ópera en España está escrita en español, en Francia está escrita en francés, en Alemania en alemán, en México en español, en el lugar que sea está escrita en su idioma. Eso sucede con el lenguaje musical. Rupturas, sorpresas mayúsculas, elementos que parecen agresivos para el público en relación con la ópera, se han dado una y otra vez. En algún momento, cuando Verdi escribe Macbeth o cuando Verdi escribe Rigoletto, la gente dijo, ups, ¿qué es esto? Esto está raro. En el momento en el que Mozart escribe La Finta Giardiniera
y hay momentos en los que hay elementos de ópera bufa, de ópera seria, de Singspiel, momentos hablados, momentos cantados, momentos simultáneos donde alguien habla y alguien canta, la gente debe haber dicho, ¿what? ¿Qué es esto? Por lo tanto, estas sorpresas son parte del gozo, de la evolución, de la transformación de cualquier arte. No se diga de las artes visuales, en el momento en el que lo figurativo deviene impresionismo, en el momento en el que el impresionismo deviene cubismo, en el momento en el que el cubismo se vuelve, pónganle el ismo que quieran, la gente empieza también a quedarse desconcertada. Wagner es acaso el hombre o el primer compositor que realmente, entre comillas, estoy hablando bien de él, pone un grave desorden. Hay quien dice que el siglo XX en la ópera realmente arranca 25, 30 años antes con el estreno de Tristán e Isolda, que el acorde, hoy conocido como el acorde de Tristán, es realmente el nacimiento del siglo XX sonoro, es decir, un momento en el que se abren nuevas perspectivas, nuevos mundos, nuevos lenguajes. Es un momento también, es un autor también, Wagner, el que decide que hay elementos musicales que deben supeditarse de una manera mucho más fiel, mucho más sometida a los elementos del drama y de la construcción dramática teatral. Wagner es acaso el primer hombre, el primer compositor que de manera explícita nos dice que la música tiene también que contar la historia a través de toda una serie de elementos de construcción musical. Eso se da muchísimo en la música de nuestro tiempo y en la ópera de nuestro tiempo y tiene un origen tan lejano como el que les estoy diciendo. El momento en el que Debussy aparece también y con sus peleas de Mélisande trata de hacer una fortísima reivindicación de la naturalidad del lenguaje, de que la música se ciña a la prosodia y por supuesto de seguir muchos de estos principios armónicos y de libertad formal del impresionismo. Es decir, los distintos individuos, las distintas escuelas empiezan a ser parte de esta evolución operística. Pasamos al arranque del siglo XX y vienen una serie de elementos muy determinantes, el llamado fin de siècle, el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, el desarrollo de teorías científicas como es la evolución, el desarrollo de la tecnología, de la fase más avanzada de la revolución industrial, el advenimiento del psicoanálisis, de Freud, todo este tipo de ideas nuevas empiezan a permear el arte. La puesta en seria duda de la divinidad, de la religión, la profunda desilusión con sistemas políticos, con revoluciones, con sistemas parlamentarios, una profunda desilusión de los seres humanos, llevan a una ruptura de paradigmas que devienen nuevas formas de arte. Y por supuesto, la ópera es uno de los primeros receptáculos, uno de las primeras esponjas que absorbe todos estos cambios. A ello sumémosle los cataclismas catastróficos de principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y empezamos a entender que el mundo se está enfrentando a cambios realmente drásticos, como el que estamos viviendo hoy. Me parece que en muchísimas décadas, nuestra especie, todos nosotros, no habíamos vivido un cambio tan radical y tan profundo como este que vivimos durante esta pandemia y que me permite estarme dirigiendo a ustedes en estos momentos. A todo ello que está sucediendo en el siglo XX, también pongámosle otro elemento. La música, ya lo traté de explicar, está cambiando, está evolucionando, ahora hablaremos cuáles son esos elementos, está entrando en crisis muchos de sus fundamentos y está generando nuevos fundamentos, está rompiendo paradigmas y está tal vez partiendo ahora de la idea de que no hay paradigmas.
Pero por otro lado, otro de los elementos consustanciales, determinantes y el original, el más importante en un inicio de la ópera, es el teatro. El teatro también, la dramaturgia, en todos los principios del siglo XX, en particular a partir del expresionismo, empieza a sufrir toda una serie de evoluciones. Por otro lado, el arte teatral, el arte literario, el arte dramático, empieza a ser cada vez más político, se empieza a convertir en un instrumento valioso, útil, explotado y explotable para hacer política, para crear conciencia. Todo esto que les estoy diciendo, échenlo en una licuadora y se van a dar cuenta de que la salsa resultante obligadamente tendrá que ser distinta. Todo esto confluye en que la ópera empiece a sonar, empiece a construirse de otra manera. Han pasado muchos siglos de tonalidad, han pasado muchos siglos de formas y formulismos muy determinados, muy determinantes en la ópera, y como todo, empieza a agotarse. La ópera empieza también a entender, y sus gestores, sus creadores, que no puede quedarse rezagada, que no puede ser un elemento del pasado, que no puede responder a todo lo que acabo de decir que es su tiempo, el nuevo lenguaje musical, los cambios en cuanto a elementos de conciencia, de ciencia, de religión, de política, de politización, de dramaturgia, de literatura, de tecnología misma. ¿Por qué diablos la ópera no iba a recibir eso? ¿Por qué querríamos que la ópera se mantuviera ahí? Es decir, ustedes de verdad, ustedes y yo me pongo en el ustedes porque mi acceso a la ópera contemporánea, a la ópera y a la música de mi tiempo fueron complejos, fueron difíciles y fueron sufridos. Yo amaba la música desde muy pequeño, desde antes de tener uso de razón, y cuando me di cuenta de que había ese otro tipo de música, me desconcerté. Cuando me di cuenta de que había otro tipo de ópera que no era Puccini, Rossini, Donizetti, Verdi, ay, Richard Strauss, exagerándole un poco, y que había unas cosas tan raras que me parecían incomprensibles, me angustié, me sentí mal. Dije, algo está mal, o eso está mal, o yo estoy mal. No puede ser que yo que amo la ópera, que yo que amo la música, que me he formado musicalmente, no puede ser que yo no entienda eso. Entienda. Cuando no me daba cuenta de que tal vez lo que tenía que hacer era sentir, era dejarme llevar, era dejarme envolver por eso y no tanto tratar de entender, aunque también hablaremos de ello. Lo que quiero decir con esto es que todos ustedes, todos nosotros, que en algún momento hemos tenido o tenemos o tienen problemas para aceptar la ópera de nuestro tiempo, la ópera del siglo XX, ¿hacemos lo mismo con otras artes? ¿De verdad solo queremos ver pinturas del siglo XVIII? ¿De veras, de veras, de veras? ¿De veras solo queremos leer teatro del siglo XVIII? ¿De veras? ¿Es así? ¿No podemos gozar de una pintura no figurativa? ¿Nos da asco Picasso? ¿Nos da asco Pollock? ¿Nos repugna, díganme ustedes, cualquier Klee, Kokoschka, Egon Schiele? Digan un nombre. ¿O solamente quieren ver pintura mexicana del siglo XVIII, del siglo XIX? ¿No pueden ver una pintura de Tamayo? ¿No pueden ver una pintura de Siqueiros? ¿O no pueden ver una pintura de Felgueres, recientemente desaparecido? Por supuesto que sí. ¿Por qué con la ópera no? ¿Por qué con la ópera no? Porque muy probablemente nuestra aproximación a la ópera en general es una aproximación, no quiero ser duro, pero es una aproximación un poco parcial, un poco reduccionista, un poco autocomplaciente. La ópera ha sacudido conciencias, ha sacudido estéticas a lo largo de sus más de 400 años de vida, casi 500. ¿Por qué no habría de hacerlo hoy día?
La ópera, insisto, sigue contándonos las mismas historias. Nadie en un escenario operístico siente distinto, desarrolla una nueva emoción. Nos sigue pasando lo mismo como especie. Podremos estar vestidos de otra manera. Podrá hoy haber una pandemia que abordamos de otra forma. Podremos usar un celular, podremos subirnos a un avión, pero podremos estar en la Estación Espacial Europea, pero somos los mismos, sentimos lo mismo, simplemente hay elementos distintos a nuestro alrededor. La ópera nos sigue contando las mismas historias. ¿Acaso la ópera ha dado saltos muy positivos en tanto comienza a ocuparse de manera mucho más asidua de nuestro tiempo, de lo que nos pasa hoy? Tendríamos que agradecerlo. O también queremos que la ópera solo siga contándonos la historia de un supuesto trovador en el siglo XVII en España, o queremos que la ópera solo siga hablándonos de una geisha en Nagasaki, y queremos que la ópera solo nos siga hablando del Conde de Almaviva, versión Rossini, versión Mozart. ¿Eso es lo único que queremos oír? Chale, ¿de veras? Eso queremos. No queremos que nos hablen de nuestro tiempo, no queremos que nos hablen de Steve Jobs. Hay una nueva ópera sobre Steve Jobs que me parece que es maravillosa. No nos interesa Oliver Sacks, por ejemplo. Awakenings, ¿ya vieron la película? Hay una ópera nueva sobre Awakenings. Es decir, El Ángel Exterminador, la película clásica de Buñuel, hay una ópera sobre el Ángel Exterminador. No queremos oír hablar del invento, del genocidio en Ruanda, no querríamos oír hablar de la pandemia en algún tiempo razonable, no querríamos que nos la contaran operísticamente, como por qué no. ¿Y qué vamos a querer? Que nos cuenten sobre todo eso cantándonos una cavatina y una cabaleta. Por Dios, seamos serios, en serio. Estoy regañándome en mi durante tantos años inamovible conservadurismo. Afortunadamente, conforme me fui haciendo mayor, me fui haciendo en ese sentido más joven. Tuve que ir envejeciendo para poder empezar a entender, a aceptar, a gozar la ópera de mi tiempo, porque la ópera de nuestro tiempo es absolutamente maravillosa. Han cambiado paradigmas, pero si ponemos atención, tendríamos que llegar o tendríamos que volver a hablar de nuestro amado Giuseppe Verdi, un hombre que no era precisamente un intelectual, un hombre que no era precisamente un esteta ni un historiador del arte, pero que dijo alguna que otra frase de una vigencia abrumadoras. Por ejemplo, su eterna frase: regresa a lo antiguo y serás moderno, regresa a lo antiguo y será un progreso. Muchos de los grandes o supuestos progresos y evoluciones en la historia de la ópera, vistas con lupa, escuchadas con atención, son una vuelta al pasado que se nos muestra como moderno. Mucho de lo que puede haber hecho un Picasso, por ejemplo, en su escultura, en el fondo era peligrosamente parecida a la escultura antiquísima africana y se veía como arte contemporáneo. Ustedes vean cerámica prehispánica, la colección monumental, por ejemplo, de la Nahuacali de Diego Rivera, de su colección prehispánica, y es más moderna que el más moderno de los productos de artes visuales de nuestro tiempo. Y sin embargo es algo muy pretérito. La ópera ha tenido esos comportamientos con frecuencia. Por ejemplo, una de las grandes evoluciones, y parece que el momento que rompe, en el que el espectador operístico y el creador operístico parecen divorciarse, es con la Segunda Escuela de Viena, en los primeros 20 años, 25 años del siglo XX, cuando aparecen Arnold Schoenberg, Alban Berg, el Moisés y Aarón, por decir un título de Arnold Schoenberg, el Wojciech la Lulú de Alban Berg, cuando aparecen compositores de este tipo con un lenguaje musical totalmente distinto y con un tipo de canto absolutamente novedoso, supuestamente, al que llaman Sprechgesang, esta suerte de canto hablado o habla cantada en donde se actúa, en donde está mezclado. Eso, que parece ser una gran modernidad, es, stricto sensu, una vuelta al pasado operístico más remoto. Tan pasado que es una vuelta a sus orígenes.
Ese es el origen de la ópera, un Sprechgesang renacentista que yo, para facilitarlo, para hacerme el gracioso y en aras de la claridad, llamo una suerte de rap renacentista. El origen de la ópera es que estos tipos dijeron que el teatro griego era como rapeado y Alban Berg y Arnold Schoenberg crean el Sprechgesang en donde vuelven a una suerte de rap. Están haciendo la ópera de 1580 de nuevo, con otro lenguaje musical. Un lenguaje musical que ha decidido romper con la tonalidad, que este centro tonal, estas melodías tonales tan accesibles, tan memorizables, tan tarareables, tan cantables por todos nosotros, tal vez han llegado a su fin. Y a través de un sistema musical que no voy a definir en este momento, que trata de darle un valor, que democratiza cada una de las notas de la escala tradicional occidental, haciéndonos ver que todas deben tener el mismo valor, no repetirse, usarse en series donde se suceda una a otra sin repetirlas, una manera muy simple de explicar el dodecafonismo o el serialismo. Este es un nuevo paradigma, es un nuevo lenguaje, están inventando un idioma y con ese idioma nos vuelven a contar las historias. Voy a decir cualquier tontería, pero bueno, un pobre diablo miserable como Wojciech, a lo mejor, no es exacto, tiene algo que ver con Rigoletto. Lulú, esta mujer estropea hombres, entre comillas, a lo mejor tiene algo que ver, estoy forzando el símil, pero se puede entender con una Violeta de la Traviata o con una Carmen. Historias van, historias vienen, somos los mismos, es solamente otro idioma. Y lo maravilloso, lo increíble y lo deseable es incorporar la ópera del siglo XX, del siglo XXI, al repertorio como otra más de las variantes y de las vertientes operísticas. Nada de es que no le entiendo. Uno no le entiende a muchas cosas que disfruta. Hay una anécdota muy célebre, no sé si sea cierta, pero como dirían los italianos, se non è vero e ben trovata, que habla de un Picasso en su estudio que ve llegar a una señora muy rica, la señora muy rica ve uno de sus cuadros y la señora muy rica ve un cuadro cubista extremo de Picasso y le dice, ay maestro, discúlpeme, pero no le entiendo, ¿me lo puede explicar? Y dicen que Picasso le respondió, tomó una rosa que estaba en un florero en su estudio, se la mostró y le dijo a la señora Picasso, ¿le gusta? Y la señora contestó, sí. Y luego Picasso agregó, ¿le entiende? La rosa es perfectamente disfrutable sin entenderla. Esto de entender la ópera contemporánea, la ópera de nuestro tiempo, no me parece que sea el verbo adecuado. Hay que gozar, hay que gozarla, hay que distraerse con ella. Y distraerse tiene que ver con salir de nuestro camino habitual, caminar por otro sendero. Gozar de una ópera no quiere decir que sea linda, bonita, agradable. Gozar es dejar que esa ópera, dejar que ese lenguaje, que ese producto de teatro musical nos posea, se apropie de nosotros, nos absorba y nos inserte en un mundo que puede ser ríspido, áspero, complejo, difícil, desagradable, extraño. Todo eso es gozable. No vamos a vivir en él, vamos a estar un rato en ese mundo. Y además, hoy por hoy, en 2020, en este arranque, casi en el primer cuarto del siglo XXI, la ópera, como todas las artes y como ella misma en otros momentos, está moviéndose en una suerte de péndulo, como el badajo de la campana de Boris Godunov, toda la ópera, de un lado a otro, de un lado a otro. Y la ópera ha reculado, la ópera ha replanteado otra vez su lenguaje hacia algo más cercano a lo que sucedía antes.
Pasamos, hablé del dodecafonismo, del serialismo, del impresionismo, la música concreta, la música aleatoria, la música que utiliza elementos de computación, elementos sintéticos o sintetizados, etcétera. El famoso minimalismo de Philip Glass, de John Adams, la música aleatoria de Penderecki, la música concreta, la música electroacústica, electrónica que usa Stockhausen, y hay 1000 nombres, podemos soltar 1000 nombres ahora que no son, no es que no sean relevantes, pero que no es relevante conocer para poder transmitir el mensaje. Hoy por hoy, la ópera también rompe esos nuevos dogmatismos, esos nuevos paradigmas, estos ismos de todo, de una parte tan grande del siglo XX. Y hoy ¿alguien me puede decir qué tipo de óperas se escriben? A Gaby Ortiz, preguntémosle de este sábado al que viene, ¿me podrías decir, por favor, en qué clasificación o en qué categoría estética, artística, musical te consideras? Claro que ninguna. Un compositor hoy escribe la música que quiere, o alguien me diría incluso la música que puede. Hoy por hoy tenemos compositores extraordinarios. Una de las grandes compositoras del mundo de la ópera es mujer, Kaija Saaria, finlandesa, con una de la ópera de los últimos 30, 40 años más exitosa en el mundo, L'amour de loin, el amor de lejos o el amor distante, que se ha presentado ya en México también, estrenada por José Areán como director concertador y por Alonso Escalante como director de la Ópera de Bellas Artes, y que se ha hecho en todo el mundo. Hay compositores como Peter Eötvös que ha hecho cosas increíbles. Por ejemplo, una versión de Las Tres Hermanas de Chekhov para 3 contratenores. Interesantísimo. ¿Cómo no puede ser atractivo un punto de partida de esa naturaleza? Más que un chiste, más que una payasada, más que algo desagradable, es algo atractivo, es una provocación, es una nueva idea. O tenemos a Thomas Hades, o tenemos a cualquier cantidad de compositores. En México tenemos grandes compositores de ópera vivos, en activo. Tenemos gente como Mario Lavista, como Federico Ibarra, como Gaby Ortiz, como Marcela Rodríguez, como Víctor Rasgado, como Juan Trigos, como Hilda Paredes, y no se me van a acabar los nombres. La ópera afortunadamente está viva. La ópera habla de su tiempo y la ópera hoy tiene una miríada de una vastedad inmensa de lenguajes. La ópera vuelve a ser mucho más cantable de lo que era en el siglo pasado. La ópera habla de temas actuales. La ópera echa mano de tecnología actual fascinante en cuanto a imagen, en cuanto a procesamiento del sonido. Finalmente, hoy estamos también sometidos, adaptados a una cantidad de sonidos que no conocíamos, a una cantidad de sonidos nuevos, lo hemos comentado ya en estos espacios. Imagínense a alguien del siglo XVII escuchando una licuadora, o alguien del siglo XVIII escuchando cómo suena el horno de microondas y las campanitas cuando termine el horno de microondas, o a alguien del siglo XV escuchando un tráiler en una carretera. Son sonidos nuevos que son fruto de la tecnología, de nuestra forma de vida. La ópera nos habla con nuevos sonidos, nos habla con un nuevo lenguaje, pero créanme, la ópera nos sigue diciendo lo mismo. La ópera está hecha por seres humanos idénticos a los que vivieron en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. La ópera sigue siendo atestiguada, consumida, gozada por individuos iguales a los que gozaron a Verdi, a Mozart, a Rossini, a quien ustedes digan. Simplemente tenemos que hacerle justicia a la ópera como género, a nosotros como espectadores y a los compositores y creadores de ópera como tales, para no aceptarla, no entenderla. Con la ópera de nuestro tiempo, lo único que hay que hacer es gozarla. Está subtitulada, es rarísimo ya ver una función de ópera, es imposible prácticamente ver una función de ópera que no esté subtitulada. Vamos a entender qué están diciendo. El lenguaje podrá sonarnos más o menos radical, más o menos amable, pero seguirá siendo un lenguaje artístico hecho por seres humanos para transmitir ideas, sensaciones, conflictos. Estamos
exactamente donde empezamos, afortunadamente. La ópera sigue en ese lugar y hoy, si me lo permiten, la ópera es todavía más fiel a su esencia, a su punto de partida, y perdónenme, que lo ha sido en, en los momentos del bel canto, de esta artificiosidad muchas veces banal, con historias absolutamente inverosímiles, muchas plagadas de inconsistencias, en donde se estaba volviendo un fantástico, pero mero escaparate de lucimiento canoro, de ver qué tanto podía ser una voz humana. Hoy la ópera se parece mucho más a su inicio, a un género que intenta mostrarnos una forma distinta de drama, una forma distinta de teatralidad, apoyándose de toda una serie de elementos, usando un lenguaje musical de su tiempo, de nuestro tiempo, adaptado a ese texto y que busca y encuentra, como lo hizo en sus orígenes, una providencial reunión, una providencial reunificación de todas las artes. Hoy la ópera está mucho más cerca de eso. La ópera tiene música, tiene teatro, tiene dramaturgia, tiene tecnología, tiene política, tiene lo que quieran. Como muy pocas veces en la historia, la ópera recibe todo. Tenemos que darnos y que darle una oportunidad a la ópera de nuestro tiempo, porque es darle una oportunidad a la ópera en general y darnos una oportunidad a nosotros mismos como amantes de este género. Pero mucho más de ello y mucho mejor que yo lo va a decir sin duda Gabriela Ortiz de este próximo sábado al otro. Me quiero despedir, no sin antes reiterar los anuncios y las invitaciones que hicimos al arranque de nuestro programa del día de hoy. En primera instancia, decirles que no hay escapatoria. El próximo sábado, obligadamente, no es una invitación, es casi una orden. El próximo sábado a las 6 de la tarde, por Hablemos de Ópera, nuestra página de Facebook, el inmenso Francisco Araiza. No solamente uno de los grandes cantantes que ha dado México, de los más grandes, sino una de las figuras artísticas más importantes mexicanas de tiempos recientes. Es de ese tamaño la estatura de Francisco Araiza. Y también invitarlos a que se inscriban a un proyecto en el que participo, aunque no es original de Hablemos de Ópera, sino de ProÓpera, este gran organismo mexicano que apoya y difunde la ópera. Es una conferencia que daré pasado mañana a las 7 de la noche sobre Boris Godunov de Mussorgsky, un retrato operístico de la Rusia profunda. El costo es de 500 pesos por dispositivo, computadora, casa, familia, ya que estamos todos reunidos. Y la manera de inscribirse a esta conferencia es dirigiéndose a ProÓpera a través de su correo electrónico a de Antonio, E de Eduardo, G de Gerardo, @proopera con doble O, una sola palabra, .org.mx, aeg@proopera.org.mx. Soy Gerardo Kleinburg, agradezco la atención que me han prestado una vez más el día de hoy y los invito a que hablemos de ópera con Francisco Araiza el próximo sábado. Gracias y hasta entonces.